Héctor, bienvenido a este episodio de historias de terror en tech. Y te escribí porque pensé que seguramente tú tendrías, no una, sino tal vez varias. Pero bueno, no sé cuánto nos dé el tiempo disponible. Me encantaría que empezáramos con alguna que tú recuerdes. Platícame una historia de terror para esta temporada, Héctor. Bien, pues básicamente algo de lo que yo puedo recordar fue la primera vez que me hackearon. La verdad estuvo un poquito terrorífico. Prácticamente lo que me pasó es que fui a un congreso. Yo pensaba que pues todas las personas iban a ser amigables, inofensivas, que todo iba a estar como en buena onda. Llego, por así decirlo, a mi hotel y me doy cuenta que entraron a mi correo electrónico, que entraron al correo electrónico de la empresa y que pues era una persona que sabía bastante. Pues obviamente era un congreso como tipo de hackers, pero no pensé que esto me fuera a pasar en el primer lugar. Esto es como por una recomendación también a la gente que va al DEF, que va a alguna conferencia de hackers. O sea, sueles pensar que la gente es amistosa, pero pues no lo es. Algo pues terrorífico para mí es que pues no puedes acceder a tus cuentas. Sobre todo una persona me mandaba un correo desde el mismo Gmail, o sea, se metía a mi Gmail, me mandaba un correo a mi empresa, empezó a leer los correos de mi empresa. En aquel entonces cometí el error de poner pues varios passwords para, digamos que pocas cuentas, pero en realidad cuando la persona tuvo uno que era como que el maestro, sí logró acceder a dos o tres cosas. Luego, con este, pues digamos que correo de recuperación, escaló privilegios y accedió a otras cosas. O sea, prácticamente en ese momento estaba comprometida mi vida digital al 100%. Se siente bastante feo, te sientes desconfiado de tu persona, como de, pues, si seré bueno para esto, ya ¿Cuántos no años quieres, tenías? eh, empezaba a tener como los 20 años, empezaba a brincar de los 19 a los 20 años, eh, eran mis primeras experiencias profesionales de ir a los Ujú. congresos y pues realmente ya daba conferencias, o sea, daba conferencias yo de ethical hacking, pero no te espera que el ponente también sea hackeado, o sea, es un ambiente bastante hostil y pues me di cuenta que me podían pasar cosas más graves. Después de esta situación, hackearon a un amigo mío que era partner en mi empresa, entonces no solamente se quedó en mi hackeo, un día mi amigo me habla y me dice, oye, fíjate que se metieron a mis cuentas de American Express, a mis cuentas de banco. Estuvo bastante más grave que lo mío, que solamente fueron correos corporativos. Pues escalé, me di cuenta que pues el que te hackearan te puede pues prácticamente destruir la vida. Fue cuando también creo que me entró un poco de más énfasis en cuidar a las personas. En aquel entonces estaba muy de moda que te mandaban una tarjeta de gusanito. Para los que Mm, no sepan qué es esto de gusanito, es como si te enviaran un portal de tarjetas electrónicas de felicitación para cumpleaños, para 15 años, para como que eventos que pueden ser de propósito múltiple. Entonces tú agarras ese portal y envías una tarjetita. Te envían una tarjeta falsa que lo que hacía era modificar las tablas de DNS en tu router y hacía una técnica de hacking que se llamaba farming. Esto pues era un dolor de cabeza para las personas. Me tocó también ver en ese entonces mucha gente que perdía pues dinero, pero no creas que así 1,000, 2,000 pesos, sino toda la cuenta de la empresa agarraban, la vaciaban, la dejaban en ceros. Y esto me tomó conciencia. Y por lo menos para mí fue el hecho de sentirme de, también me pueden hackear. O sea, soy un hacker, doy conferencias, o se supone que no soy tan bruto o que no soy tan sí. tonto, y aún así puedo caer. Y el desenlace pues es triste porque pues no tienes en nadie en qué reaccionar más que en ti. Poco a poco me fui deshackeando, por así decirlo, metiendo más mecanismos de seguridad, mejoré mis redes, mejoré mis computadoras, fui escalando la seguridad en todos los niveles, pero te queda esa sensación de, aunque me proteja, igual otro día vuelve a pasar. O sea, no es más que un resbalón o que algo falles y se meten en tu vida y es horrible. O sea, en verdad, el no saber hasta qué punto ya lo sacaste o no lo sacaste, eso por lo Sí. menos a mí, hablando de pesadillas de la Deep Web o de hackers, el problema era de eso. O sea, nunca saber que ya se había terminado el problema. Siempre me Claro quedó que eso ya se había ido, ¿no? correcto.
Oye, ¿y cómo lo resolviste? ¿No te regañaron del trabajo? ¿Cuánto tiempo tardaste? O sea, ¿cuál fue el timeline? Porque a veces esto, no sé, me imagino que regresas a la habitación y te das cuenta y no sé, es de noche y a lo mejor hay muy pocas cosas también que hacer, o sea, ¿qué sientes, no? Sí, realmente me di cuenta ya de noche, como tú dices, pues prácticamente ya no dormí, o sea, ese día ya agarré, me desvelé, empecé a trabajar, a ver cómo me deshackeaba. Obviamente ya sabes que no hay nada que puedas como que formatear, o sea, no queda en tu máquina local. Es una Ujú, impotencia bastante grave porque la persona tiene acceso y en mi caso, luego investigué bien, resultó ser un profesional de seguridad, como si yo te mm, jugara la una broma más broma. o ruda que te puedas imaginar. Pero en aquel entonces, o sea, yo sabía, pensaba que era un cibercriminal, que era alguien que iba a hackear. Tenía varios rivales o competidores de mercado que también pensé que podía ser un competidor de mercado. O sea, eran varios el abanico de posibilidades para sentirme atacado. Y pues el único problema es que cuando ya, si te sientes bueno para ser hacker y te hackean, o sea, digamos que es como, no sé, si eres un portero y te mete una goliza, ¿no? O sea, pierdes Sí. como que tu más mínimo sentido de la confiabilidad que tienes en ti mismo. La verdad sí es triste, o sea, si llegas a tener, por lo menos ya lo comento abiertamente, no lo solía comentar antes, pero pues me causó problemas con amigos. O sea, de que yo les decía, es que tú fuiste, o sea, es que quién más, pues está cerca de mí, ¿para qué te invito a comer o para qué te invito a, o sea, si estás en mi casa, en mi access point y todavía me haces esto, o sea, porque llegas a desconfiar del más mínimo eslabón de seguridad que es como la parte humana y no vas a creer que fue un encargo, un chistorete o una diversión. O sea, es mi equipo de trabajo me traicionó. Ya cuando lo escalé a un Mm, nivel más corporativo y me causó muchos problemas de trabajo, un elemento que era muy importante, lo llegué a perder en aquel entonces, suelo admitirlo, porque pues pensé que había sido de las personas que habían hackeado. No fue como que lo despidiera, pero él solito se sintió ausente, ya no tenía la confianza y pues perdí como tres, cuatro personas importantes. wow. Pero Que pasaron días, imagino, o sea, eso no fue como que esa noche dijiste, estás despedido, bueno, o sea, que no los sí, despediste, ¿no? Pero, o sea, te deshackeaste y todavía seguías con con ese, vamos a llamarle con ese trauma, ¿no? Con ese problema y querías buscar el culpable y y y apuntabas si no eran ellos, ¿no? pues sí es muy triste porque, por ejemplo, ya cuando la persona agarra y me comenta, me dice, ¿sabes qué? Fui yo. O sea, así como Sí, de, ¿eso cuánto tiempo pasó? fue bastante, fueron como 6 meses. Ok, Eh, no sé. para esto, pues lo que digo, o sea, va a estar muy grueso porque yo sé que tiene muchas cosas el capítulo, pero por ejemplo, una de las personas, para que esto se revelara a la luz, una de las personas a las que yo desconfiaba mucho tuvo que morir. Le dio una especie como de tumor cerebral cancerígeno, Mm. se murió, yo me quedé encabronado con él eternamente. Entonces, cuando llega esta persona y me dice, oye, ¿qué pedo con tal persona que pues ya falleció? Y yo, no, hijo de la fregada, me hackeó y todo el rollo. Y me dice, fui yo, güey. Dije, ah, no, sí me causó mucho conflicto. Dije, pues, ¿cómo que fuiste tú? O sea, ¿por qué me haces esto? O sea, no manches, no, o sea, es algo muy profesional en nuestro ambiente, o sea, no lo tomé como que una broma de echarme salsa o echarme capsu en mis doritos, o sea, estuvo bastante bueno. Después me dice, güey, es que estabas muy crecidito, güey. Y también lo entendí, fue en aquel entonces que yo no tenía todavía el OIEC, no tenía este enfoque internacional, tenía el enfoque mexicano. A veces cuando eres más regionalista o centralista, pues digamos que te creces más. Por ponerte un ejemplo, si todo para ti es el Chivas o el equipo Chivas y eres el goleador del Chivas, pues te sientes lo máximo en ese momento, porque hasta ahí llegó como que tu vida, por así decirlo. Entonces, en aquel entonces yo me sentía como que el mejor hacker mexicano. Bueno, esto me decía mi amigo y que ocupaba una dosis de humildad y pues me dio una hackeadota. Todavía lo hicieron pasar porque fue una mujer. Todavía fue un poco más conflictivo para mí porque era una hacker que era del sexo femenino, que me había hackeado. Por ahí se rumoraba que yo me había puesto cachondo y que había enseñado por ahí password.
a cambio de que me enseñara algo. Obviamente eso no pasó, pero imagínate, o sea, era el bullying, el hackeo real, el estado de inseguridad. Pues para mí sí fue una pesadilla, honestamente, mi primer hackeo. Después llegué a tener algunas experiencias malévolas en la Deep Web. Quisieras después platicarte de esas. Realmente lo que ves ahí, pues ya tiene un carácter más profesional. Eso ya no fue en modo de juego, eso ya fue como que hasta me tomó cierto reposo olvidar lo que vi en la Deep Web, pero por lo Claro. menos parte de mi pesadilla personal, porque lo que ves en la Deep Web no deja de ser ajeno, es como algo que te trauma, te causa un conflicto, y dices, ¿cómo Ujú. puedes hacer eso en el mundo? Pero pues a lo mejor no tienes nadie que tenga que ver con la trata de personas, o por suerte Claro, no tienes ningún familiar que esté en esa situación, entonces no te afecta de esa manera, pero también lo que ves en la Deep Web ya después es otro tipo de claro. tratamiento. Solo que lo que fue personal, sí, en verdad, pues por lo menos para mí me tomó creo que 6 meses o un año. O sea, en verdad ha sido la experiencia más traumática porque todo lo demás, te olvidas a las 2, 3 meses, ya andas como si nada. Después del Sí. hackeo, yo andaba friqueado, iba a los lugares, no quería soltar mi password, no hablaba casi con las personas, o tendía a pensar que la gente me mandaba señuelos, o sea, me llegaba una persona del sexo femenino y yo pensaba que era un amigo que me quería hackear, o sea, tomó mucho tiempo tomarle confianza al Mm. flujo natural de lo que pasaba en el internet. Pensaba que todo estaba fingido, fabricado y que todo era para hackearme. Oye, no, qué buena experiencia. Y es una historia de terror y creo que hay una... Es muy común, o a mí me ha pasado también, que muchas de mis historias de terror son como la primera vez que experimentas esto, ¿no? O sea, ya como que después dices, ya me curtí, ¿no? Y yo creo que es parte como del seniority profesional, pero la primera vez duele, sí deja más este trauma de terror y a veces cometes otro error a lo mejor más grande, pero no te duele tanto como aquel, porque sí, es la primera vez que te pasa, ¿no? Entonces sí, fíjate que me gusta mucho tu historia. Y eso de la Deep Web sí me imagino así como, pues no sé, como si fueras un niño y de pronto te encuentras, voy a usar un ejemplo, a lo mejor una revista pornográfica o a lo mejor el periódico este del metro o así con los descuartizados y pues sí, dices, no es esa, no es cercano a mí, ¿no? Afortunadamente en la mayoría de los casos. Entonces sí digo, también de la Deep Web ha de estar bastante rudo, Héctor. Pues prácticamente en la Deep Web, para comentarlo de manera abierta, porque partes de mis videos que me han hecho un poquito viral tienen que ver con ese tema, pero realmente es porque me meto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa en la Deep Web? Pues hay un montón de sitios Tor anónimos, obviamente de carácter ilegal o de carácter Claro, adulto, donde entras y es un portal. Yo cosas que me imaginaba que estaban como dentro de mi imaginación, así como, oye, ¿qué será esto? Te voy a poner un ejemplo muy básico, ¿no? Los portales satánicos. Yo dije, ¿esto existirá? Y agarré y me metí y luego decía, paga tanto en Bitcoin por ver un sacrificio humano, ¿no? Y agarré y dije, ay, güey, o sea, ahí es donde también, precisamente la misma ley de Estados Unidos lo dice, o sea, ya cuando ya estás pagando por el delito o siendo claro, como que partícipe de la economía, ya eres un actor, ya no solamente eres un investigador, claro, pero es como que muy subjetivo, es lo que quiero dar a entender, que requiere como de mucho balance mental, el decir, hasta aquí voy a llegar, por más que, porque yo como hacker, pues obviamente tengo Bitcoin, así me han pagado algunos cursos o cosas legales que tengo, es como otro tipo de cambio de moneda que tengo. sí, Entonces, yo haber pagado por ese servicio, a lo mejor sería accesible, pero ya es participar en la economía, o sea, ahí ya es un delito, mucha claro, gente diría, nadie se va a dar cuenta, es Bitcoin, estoy en la Deep Web, es anónimo, pero es como, alguna persona me lo llegó a decir alguna vez, o sea, tú sabes que tú pagaste por eso, o sea, si alguna vez llega el FBI y te dice, tú sabes que tú fuiste, difícilmente vas a poder decir no fui o convencerte de que no lo hiciste si ya hasta la claro, evidencia o las pruebas. Entonces yo siempre vi como que el balance en la Deep Web era corromper al humano, pero ya ni siquiera es como que corromper eh, a la gente para que lo haga en ese momento, sino para que pague y siga incentivando esa cadena de personas que están dispuestas a hacer estos delitos, sacrificios. No, tampoco quiero hacer mucha publicidad porque es algo bastante denigrante, pero claro.
hay un video que se llama como que La venganza de Daisy, que es muy famoso en la Deep Web, que es prácticamente de una muchacha que juega con una niña hasta que, pues como que la mata, o sea, está como jugando con los pies, por así decírtelo, o sea, como quien juega a estirar o a hacer así como que avioncito, como decimos vulgarmente aquí en México, de que juegas a la piñata o algo y ya sabes, ya el niño ya chilla y pues dices, ya hasta ahí llegó, ¿no? O sea, ya le Sí, dolió, sí. ¿sí? Pero pues aquí agarra y empieza a jugar hasta que la niña la chinga y le causa pues la muerte. Entonces, entre eso, pagos de cosas que podrías pensar que no existen, como eso que te menciono de Claro, sacrificios humanos, eh, cosas pues realmente denigrantes, entre ya más cosas pues como de claro. conflicto o de delito normal que es venta de De billetes drogas. falsos y lo que viene siendo la clonación de tarjetas de crédito o identidades falsas, pues también te las venden por muy poca cantidad, incluso te hacen estos famosos packs, ¿no? Cuando ves eso, te voy a poner ya para entrar en contexto, porque eso que tiene que ver con una historia de terror, eh, yo recuerdo que, bueno, mi pareja siempre me ha apoyado en estas situaciones. Tengo una relación un poco sólida que me permite hacer ese tipo de cosas, pero cuando lo llegué a experimentar, recuerdo que me dice, oye, estás tenso, te siento un poco más agresivo, un poco más enojado como con la vida. Me tomó como 2 semanas volver a estar bien en pareja, o sea, te llega a causar como un conflicto de repulsión, porque obviamente no comulgas con este tipo de cosas, pero finalmente se logra permear fuera de la Deep Web, que es lo que a mí me llegó a impactar. Si me preguntas qué fue lo que a mí me impactó de la Deep Web, es como de consumir eso te daña. O sea, tú piensas que está chido, ahí es donde voy a la gente con las drogas o con cualquier otra cosa, como de está chido, no pasa nada, consumes, te daña. O sea, ya hasta que agarras y dices, ay, güey, o sea, yo pensé que caminé por encima o que iba a caminar por arriba del agua como Jesús y resulta que sales todo encharcado, todo mojado, y que es difícil como quitarte esa humedad de lo que te causan pues esos estragos de ver cosas tan fuertes. Después de eso yo ya los 2 meses que dejé de ver cualquier cosa, ya dejé de experimentar como esa sensación de malestar. Pero pues sí, te toma tu tiempo como curarte de pues lo que ves que existe en la Deep Web. No, está fuerte, ¿eh? Sí, fíjate que siento que le estás haciendo honor a este episodio de terror. O sea, me siento un poco escuchando historias que son fuertes, ¿no? Que son fuertes y que tal vez no nos imaginamos. Como dices tú, creemos lejanas, la Deep Web. A mí me recuerda incluso a los primeros años comerciales del Internet, cuando sí era muy, muy común caer en sitios de este estilo y que poco a poco ya el Internet es Instagram, Facebook y piolines, etcétera. O sea, sí hay cosas feas, pero no a este nivel. Y, 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 y esas cosas, pues no se erradican, ¿no? O sea, simplemente si la Deep Web de alguna forma cierra mañana, se van a ir a otro lugar y van a buscar otra forma de distribución. O sea, son cosas que existen y que a veces no nos imaginamos y que la verdad es que, pues sí dan miedo, la verdad, como, pues, como personas humanas y como, vamos a llamar como humanidad, raza, sociedad, lo que querramos, pensar que estas cosas sí ocurren. Tampoco es y bueno, y creo que también como dices tú, ¿no? Si lo buscas, lo vas a encontrar. Porque sí está, ¿no? Y tampoco es, uy, muy complejo, solo Héctor, que es un super hacker, lo puede hacer. No, realmente la Deep Web también es de fácil acceso, igual que muchos, pues, Comentarte de un estas poco, cosas, ¿no? por comentarte un poquito un último ejemplo de cosas que pensé que eran un poquito fantasía, pero resultaron siendo pues la realidad, era esto de le llaman como kittens o cat kittens, pero como Mm, de kitten bonsai, le llaman bonsai porque es como un árbol. Yo dije, ¿qué es esto? Pensé que era una broma de mal gusto, pero son gatitos que los hacen crecer en una botella para que agarren como que la forma de la botella y ahí mismo los alimentan. No sé ni cómo funciona bien el sistema, pero obviamente si por alguna desgracia llegas a romper el tarrón que como que constituye al gato, se vuelve como parte de su estructura ósea, por así decirlo, porque forzan al gato de manera eh, sí,
malandra que viva dentro del tazón, entonces se vuelve de la consistencia y por eso le llaman gato bonsai, porque resulta que pueden vivir mucho tiempo y nomás están ahí viendo y ni se mueven ni maullan ni nada. Es una costumbre bastante extraña. Y otra que fue la más deplorable, que eso sí, en realidad investigué que fuera real porque la primera vez que lo vi dije, de todas maneras puede estar falseado, puede ser un deepfake, puede ser algo así. Eran las famosas bonecas, que son mujeres que les cortan las extremidades superiores e inferiores con el fin de venderlas o venderlas en la deep web solamente para consumo sexual y que no tengan ni siquiera una forma de quejarse o hacer algo, o sea, como si fuera un instrumento. Como venderte, suena horrible lo que voy a decir, porque no debería ser, pero como venderte un juguete sexual es prácticamente lo mismo, o sea, un Claro. vibrador, un consolador o una cosa de estas, y comparan a una mujer con ese tipo de aspecto. Vi que existía, que había un mercado de esto, o sea, está súper saturado la deep web de cosas de tratos de personas. También quiero hacer un ligero paréntesis, porque también, si no, la gente también se queda súper espantada o algo. Obviamente hay unidades contra delito informático y hay un montón de Sí, personas de inteligencia y demás que todo el tiempo están sin dormir tratando de combatir esto. O sea, sí hay personas que pues, están luchando para combatir esto y que esto se erradique. Son malas personas que a veces quieren hacer el mal, pero sí hay, también rescatar que pues hay la Interpol, el FBI, sí. la KGB, la Europol, pues hacen operaciones para tratar de detener todo esto, ¿no? Sí, justo eso te iba a decir hace ratito que decías del tema de los bitcoins, ¿no? O de participar, ¿no? Y que eso ya ante la ley. Y la verdad es que últimamente, afortunadamente en los últimos años, ya han salido más noticias de cómo el FBI ha logrado capturar a personas en la Deep Web, han incluso incautado un montón de bitcoin al desaparecer ciertos marketplaces y capturar a las personas. Entonces afortunadamente, como dices tú, o sea, es imposible ser 100% anónimo, así como es imposible ser 100% seguro, ¿no? O sea, simplemente, tanto para el bien como para el mal, eventualmente se van encontrando pues estos cracks, ¿no? Estos huecos por donde algo ocurre y afortunadamente sí, también, digo ya como para terminar un poco más alegres, en los últimos años sí ha pasado más constante esto y sí han atrapado, lo platicabas cuando viniste al podcast, ¿no? Hay personas también en México en la cárcel, ¿no? Entonces, pues sí está muy crudo, pero también hay un esfuerzo detrás de erradicar estas cosas, ¿no? Sí, pues honestamente, pues es lo que es, o sea, es muy complicado. Muchas personas me hablan como con cierto grado de insatisfacción todo el día, como de, ¿por qué nos hackean? ¿Por qué nos roban? ¿Por qué nos estafan? Les digo, Sí, bueno, parte también es elevar la cultura, o sea, personas sí, como yo que pues educan un poco en la parte ética o en la parte de ciberseguridad, pues también síguela, o sea, el chiste es que no te agarren en curva y en segunda instancia, pues por lo que yo menciono de la Deep Web, en verdad fue poco lo que yo creo que llegué a conocer. También es con humildad mencionarlo. Y aún así te claro, espanta, ¿no? Entonces, para que la gente, o sea, soy un adulto, ya he vivido por varias cosas de la vida y aún así entras ahí y dices, ay, esto está peligroso, eso está denso, o sea, no deja de haber como barrios chungos o barrios clandestinos o lugares peligrosos o esquinas callejeras donde te pueden navajear, torturar o matar en el internet. Si lo quisieras ver de esa manera, y creo que es importante que la gente lo sepa, si le estás buscando, te lo vas a encontrar como quien sale en la claro, noche, quien encuentra el peligro, quien encuentra pues cosas raras, lo va a hacer en la noche. sí, Digamos que la Deep Web es como si vieras el Internet de la noche. Hay muchas sí. cosas que puedes encontrar ahí. Perfecto, pues muchísimas gracias, Héctor, gracias por animarte a participar en este episodio. Y pues nada, aquí en las notas del podcast están todas las formas de contacto contigo. No sé si quisieras cerrar con algo más. No, pues muchísimas gracias. En verdad, muy contento de colaborar contigo. Y pues que la gente tenga cuidado. O sea, la verdad, el Internet es más denso de lo que se piensa. Es un lugar de cuidado. Cuida tu identidad, cuida tus datos, cuida dónde te conectas y Sí, trata de protegerte lo más posible. muchas gracias, Héctor, que estés muy bien.